El Bermúdez de 180 toneladas era célebre por sus características epicúreas. Fitzcarrald vivía mejor en la selva que en la ciudad. Dicen que cada cierto periodo cambiaba la zona de trabajo. El Pachitea, el Alto Ucayali, zona esta donde estableció su casa matriz, lujosa y rodeada de delicadas áreas verdes, cuidadas por jardineros chinos. El Tambo, el Apurímac, el Urubamba, el Madre de Dios, el Purús. Para poder movilizarse con rapidez de un lugar a otro de su vasto imperio, Fitzcarrald y sus dos socios, los varones del caucho Nicolás Suárez de Bolivia y el español Antonio Bacadíez, habían organizado una flotilla de botes y habían armado un vapor que podía surcar la mayoría de los ríos de la selva central. En él se podía tomar el mejor vino francés y descansar en cómodos camarotes. Rememora Ovidio Lagos en su libro Arana, Rey del Caucho. El Bermúdez era un vapor que siempre se mantenía tan limpio, elegante y arreglado. Tal como relata en sus crónicas un misionero católico que llegó por esos lares en afanes catequísticos, que no tuvimos que envidiar nada a los mejores vapores europeos. Media hora antes de comer se nos convidó una copa de cóctel y nos acercamos a la mesa. Después del segundo toque de campanilla, quedamos todos admirados y complacidos, tanto por el lujo como por el buen orden del servicio y lo variado y exquisito de los manjares y licores. La narración de este episodio sigue mostrando un panorama totalmente opuesto a tanta belleza que por dentro se apreciaba. Afuera del vapor Bermúdez, la situación era distinta. Afuera, los colonos estaban rifando a una muchacha india o pagaban sus deudas, con una muchacha de buenas formas. Afuera del barco estaba la selva de los indios y sus casas. Cada vez que se tocaba tierra, todos los marinos y gente de tercera saltaban. Una peste de langosta que no dejaban casa para registrar ni cosa que destruir. Y los pasajeros, brincando por los cables, saltando como hormigas y rebuscando plátanos, yucas, papayas y otras cosas, sin cuidarse del dueño de la chacra que los estaba viendo. Sin embargo, existen otros relatos sobre estas crueldades de Fitzcarrald. Este vivió en Iquitos hasta donde llegó con un gran cargamento de caucho. Aquí construyó una casa donde ahora se conservan algunos de sus patrones originales. La vivienda de Fitzcarrald está en la Plaza de Armas, al lado del edificio que fue el Palacio Municipal iquiteño. En contraste con sus hábitos de generosa elegancia con que navegaba, la residencia de Fitzcarrald en Iquitos carece de las formas y las vanidosas costumbres de los caucheros de la época, ya que su arquitectura asemeja en mucho a las viviendas que se construyen en San Martín, Cajamarca o Ayacucho, departamentos donde los lugareños edifican sus casas con tierra, barro y caña brava de 2 pisos y con cobertura de tejas. Mientras las otras edificaciones de la época cauchera lucían con las ostentaciones de paredes recubiertas con mayólicas portuguesas, azulejos, balcones con fierro labrado y arquitectura europea, Fitzcarrald vivía de otra manera. Contrajo nupcias con Aurora Velasco, hijastra del comerciante brasileño Manuel Cardoso de Rosa. Eso fue lo que hizo para vivir en Iquitos. Sin embargo, algo diferente ocurrió en las interioridades de la selva peruana. La casa que mandó edificar en 1892 en la confluencia del Ucayali y del Michangua tenía otras características. Fue una verdadera mansión, destinada a ser su centro de operaciones, construyendo un edificio de 3 pisos y se distribuyeron 25 habitaciones y todo fue en madera de cedro. Jardineros chinos fueron traídos para cuidar el huerto y los jardines. Se dice que en 1895, mientras navegaba por esas aguas en el vapor Contamana, puso a prueba su capacidad logística y quebró distancias enfrentando a la naturaleza para alcanzar esta insólita proeza.
Pero no se trató de un inmenso vapor, sino de una lancha más bien modesta. Su gran momento llegó por esa época, cuando se asoció con dos varones del caucho dueños de riquezas incalculables, Nicolás Suárez de Bolivia y el español Antonio Vaca Diez, con inmensos territorios caucheros en Brasil. Su descubrimiento, el Istmo de Fitzcarrald, fue una suerte de paso estratégico que unió las cuencas de los ríos Ucayali y Madre de Dios, ahorrando recorridos inútiles y costos altísimos. La unión comercial de estos tres hombres fue apabullante. Iniciaron la compra en Inglaterra de una prodigiosa flota fluvial, compuesta por vapores especialmente diseñados para esos ríos, y su poder de dominación fue absoluto. Fitzcarrald, para emprender este derrotero, se dice que se cumplió con un acto de solemnidad, un ceremonial con sus protocolos y con la mirada en la historia que registraba este pasaje de la vida masónica según Ernesto Reina. La contamana llegó al Michagua y en junio de ese mismo año emprendió el viaje hacia el Istmo. Se dice que Fitzcarrald gozaba de gran simpatía entre los campas y piros, no así entre otros grupos étnicos de la zona, como los machos y guarayos, los cuales intentaron oponerse a su presencia enviándole embajadas de advertencia. El cauchero ordenó entonces algunas correrías, es decir, expediciones de represalia o exterminio contra esos nativos, a consecuencia de las cuales murió un número indeterminado de machos. El sueño de Fitzcarrald era construir un ferrocarril en todo el tramo del Istmo que lleva su nombre, tanto así que ya se habían emprendido los primeros pasos. El avance se daba cuando el 1 de mayo de 1897 partió desde Iquitos el vapor Adolfito con mercadería y los rieles con los que se empezaría el tendido del ferrocarril. Pero la fatalidad se interpuso en todo lo planeado. El 9 de julio de 1897, la nave se dispuso a atravesar uno de los rápidos del Alto Urubamba. En el pasaje, conocido como Shepa, estaban a punto de lograrlo, pero en la maniobra se rompió la cadena del timón y la corriente estrelló el barco contra las rocas. En medio de la confusión, Carlos Fermín Fitzcarrald vio que su socio boliviano Vaca Diez estaba ahogándose y acudió en su auxilio, pero las aguas lo envolvieron. Ambos murieron, sus cuerpos fueron arrastrados por la corriente y aparecieron en la isla Guinea. Fitzcarrald, en su ambición de amasar dinero y riquezas de todo tipo, sacrificó cientos de vidas. Los que revisaron la historia lo identifican como un caudillo que tenía como única ley el rifle. En 1897 todo se truncó. Fitzcarrald y Vaca Diez murieron en circunstancias poco claras durante el viaje por río. Suárez, el único socio vivo, intentó hacerse con la totalidad del imperio, pero la viuda y los hermanos de Fitzcarrald intentaron impedirlo. En Acre y la Amazonía peruana, los hombres de Suárez y los de Fitzcarrald acabaron a tiros. Ante el vacío, los caucheros peones y colones se sublevaron. Se habían acabado los patrones y con ellos las deudas. Los asentamientos caucheros fueron arrasados, los almacenes asaltados. Los indígenas, hartos de la explotación, aprovecharon para sublevarse también. En 1898, el Acre estaba tambaleándose. Los colonos y caucheros brasileños habían tomado las armas y habían organizado la rebelión por su cuenta. Los representantes de la administración boliviana abandonaron el territorio. Desde Brasil, el gobernador de la Amazonía apoyaba la revuelta. Y con esto apareció en Acre un español llamado Luis Gálvez Rodríguez de Arias. En conclusión, los asesinatos, torturas y maltratos ocasionados por Fitzcarrald y sus socios constituyó una metodología institucionalizada, jamás juzgada, consecuentemente olvidada en la oscura selva de la impunidad desde hace más de 100 años.
Fitzcarrald fue el pionero por excelencia, pues redujo a los nativos con su Winchester 44, los forzó a trabajar en el caucho con mano de obra barata para los nativos. Fue el hombre más pernicioso que se conoció en la selva en el siglo XIX. La investigación sobre Fitzcarrald que realizó el peruano Elmer López fue silenciada en el Perú y la región Ancash, debido a que seleccionaba pudores de héroes inventados, paradigmas falsos de aquellos que inclusive no dudaron en poner nombre de provincias, calles y avenidas al genocida en potencia solo por el hecho de llevar su apellido. A ello se aunaba los complejos de superioridad de aquellos que se denominaban de buena familia sin antes conocer su estirpe. Actualmente, estos crímenes serían considerados como graves atentados contra los derechos humanos. Estarían siendo elevados al Tribunal Internacional de Costa Rica bajo acusación de genocidio de lesa humanidad. Hoy en el Perú, muchos intelectuales temerosos, instituciones hipócritas como el Instituto Nacional de Cultura de Ancash, la Comisión de Cultura de la Municipalidad Provincial de Huaraz, no se atrevieron en realizar una crítica y debate literario sobre la obra de Elmer López. Este es otro pasaje de nuestra historia que no se debe repetir.